mi nombre es Ángela Beatriz Betancur Mendoza, estudiante de la carrera de optometría, actualmente cursando quinto semestre. Hoy día les voy a explicar sobre los cilindros cruzados de Jackson. Los cilindros cruzados de Jackson son unas lupas, se podría decir, biconvexas, que tienen dos medidas. Las más comunes son la de 0.25 y las de 0.50. Ya, de ahí también hay medidas de 0.75 y de 1. A partir de la luna de 0.50 es considerado para medidas altas. Bueno, normalmente la más común a ocupar es la de 0.25. Ya, tenemos la afinación del cilindro cruzado de Jackson. Primero se afina primero el eje, luego el cilindro y por último la esfera. Cuando vamos a afinar el eje, lo que tenemos que hacer es colocar el mango que está aquí. Este mango que está aquí lo colocamos a dirección del eje en que ya tenemos puesta la montura del paciente y sabemos cuál es el eje del paciente. Esta montura va a dirección del eje del paciente. Entonces, nosotros le vamos a preguntar al paciente qué posición mejor, si la posición 1 o posición 2. Ya, cuando el paciente me dice que ve mejor la posición 1, vamos a restar una constante. Y cuando me dice que ve mejor la posición 2, vamos a restar otra constante. ¿Cuáles son las constantes? Las constantes van de 15, 10 y 5. O sea, si el paciente me vio mejor en la posición 1, vamos a sumarle 15 grados al eje que el paciente ya tiene. Y así sucesivamente. Si me dice que vio mejor la posición 2, ya no son 15, ahora son 10. Y así sucesivamente hasta el 5. Ya, ahora, ¿cómo se afina el cilindro? Ahora ya no vamos a hacer una constante de 15, ni de 10, ni de 5, sino que ahora vamos a hacer de 0.25, 0.25 y 0.25. 3 veces le vamos a preguntar al paciente. Ya, en posición 1 sumamos 0.25 y si nos dice posición 2 restamos 0.25. Entonces, si yo le pregunto a mi paciente qué ve mejor, allá, el cilindro, las rayitas rojas que están aquí en la posición 1, esas rayitas rojas van con mis rayitas rojas que ya tengo puestas en la montura de prueba, que es donde señala el eje. Entonces, yo pongo esas rayitas tal y como van en el eje del lente que ya tiene puesto, y ya ahí le pregunto qué posición me mejor, si la posición 1 o posición 2. La posición 1 le sumamos y la posición 2 le restamos. Ya. La prueba de la afinación del eje y la afinación del cilindro se hace con el optotipo, teniendo al frente a 3 metros el optotipo de Logman. Ahora que vamos a proceder a hacer la afinación de la esfera, tenemos que tener el optotipo del dial, en donde tenemos la cruz donde están las rayas verticales y las rayas horizontales. Entonces, ahora ya no le vamos a preguntar al paciente si ve mejor posición 1 o posición 2. No. Ahora vamos a dejar nuestro cilindro cruzado de Jackson, lo vamos a dejar en la posición A. ¿Qué es la posición A? Es donde las rayas rojas las vamos a colocar de forma vertical en nuestra montura de prueba. Entonces, cuando le preguntamos eso al paciente, le vamos a preguntar qué rayas ve mejor, si las horizontales o las verticales. Si el paciente tiene una base positiva en la esfera y me vio las rayas horizontales, vamos a sumarle 25 dioptrías. Pero si el paciente me dice que vio mejor las verticales con base positiva, vamos a disminuirle 0.25 dioptrías.
Ahora, si el paciente llegara a tener una base negativa y si me dice que vio mejor las verticales, vamos a vamos a aumentarle 25 dioptrías. Y si me dice que vio mejor las horizontales con base negativa, vamos a disminuir 0,25 dioptrías. Esto de aquí se le pregunta al paciente 3 veces. Toda afinación, eje, cilindro o esfera se le pregunta al paciente 3 veces. Se le puede hacer hasta una cuarta, pero como para asegurarse del resultado que está saliendo. Esta es una prueba que se hace monocular. Y eso sería la afinación del cilindro cruzado de Jackson. El procedimiento primero hay que empezar afinando el eje, luego el cilindro y luego la esfera. Vamos a empezar con el eje. Para hacer este procedimiento hay que poner el mango del cilindro a dirección del eje que tenga el paciente. En este caso mi paciente tiene un eje de 90 grados. De aquí le vamos a preguntar al paciente si ve mejor en la posición 1 o en la posición 2. Dependiendo de lo que el paciente me diga, hay una constante de retroceder o aumentar el eje dependiendo de lo que el paciente me conteste. Pero hay una constante de 15, 10 y 5. Para preguntarle este ejercicio, esta afinación al paciente, hay que tener, es monocular y también hay que tener un otro tipo de logma. Entonces, vamos a empezar. Le vamos a preguntar al paciente qué posición ve mejor, si la posición 1 o la posición 2. Posición 1. Ya, no hay que olvidar que el mango tiene que estar a dirección del eje. Ya, el paciente me dijo que vio mejor en la posición 1, entonces aquí vamos a sumarle 15 grados al eje. Entonces, si el paciente tenía 90 grados, ya no van a ser 90, sino que van a ser 105. Entonces, volvemos y le preguntamos al paciente, ¿qué posición ve mejor? Si la posición 1 o la posición 2. Posición 2. Ya, aquí el paciente me dijo que vio mejor la posición 2. Entonces, aquí hay que restarle una constante de 10. Entonces, si teníamos 105, queda en 95. Le preguntamos otra vez al paciente si ve mejor la posición 1 o la posición 2. Posición 1. Posición 1. Ya, entonces aquí el paciente me dijo que vio mejor la posición 1 y vamos a sumarle una constante de 5 y ahí quedamos. Entonces, si el paciente tenía 95, ahora su eje va a quedar en 100 y el mango también queda a dirección del eje, como lo venía diciendo. Ahora vamos a hacer la afinación del cilindro. La afinación del cilindro consiste en que las líneas rojas de la posición 1 tienen que estar con las líneas rojas del cilindro que tenga el paciente y las líneas negras tienen que quedar con las líneas rojas del cilindro que tenga el paciente. Ya, esto de aquí vamos a hacer también una constante de 3 veces, le vamos a preguntar 3 veces al paciente, pero sumando 25 dioptrías o restando 25 dioptrías. Entonces, vamos a empezar a preguntarle al paciente. Digamos que esta paciente tiene un cilindro de -2. Entonces le preguntamos al paciente si ve mejor la posición 1 o ve mejor en la posición 2. Posición 1. Ya, el paciente me dijo que vio mejor en la posición 1, entonces le vamos a sumar 25 dioptrías. En este caso quedaría con una dioptría de -2,25. Le preguntamos de nuevo al paciente si ve mejor la posición 1 o posición 2. Posición 2. Ya, el paciente me dijo que vio mejor la posición 2. Entonces, como el paciente ya me volvió a retroceder lo que dijo, le vamos a dejar en -2, en el cilindro que él tenía, porque si vuelve a decirme posición 1, va a volver a aumentar y va a ser lo mismo. Ya, ahora le voy a hacer la afinación de la esfera. La afinación de la esfera ya no vamos a utilizar el octotipo de Logman, sino que vamos a poner un dial, en donde va a haber una cruz que tienen rayas verticales y rayas horizontales. Y tampoco ya no vamos a cambiar si posición 1 o posición 2, sino que vamos a dejarlo
en posición A, que consiste en que las rayas rojas que están aquí tienen que quedar en sentido vertical. Entonces, si nosotros queremos, lo podemos dejar ahí en nuestro paciente, las dejamos ahí y las dejamos en sentido vertical y le preguntamos al paciente 3 veces qué rayas ve mejor, si las rayas horizontales o las rayas verticales. Antes de, vamos a suponer que mi paciente tiene una esfera de más 1,50. Entonces le vamos a preguntar al paciente si ve mejor las rayas verticales o las rayas horizontales. ¿Ve mejor las rayas horizontales o las rayas verticales? Horizontales. Ya, me dice que vio mejor las rayas horizontales. Como mi paciente tiene una base positiva, esa base positiva, si ve en horizontal, vamos a aumentar 25 dioptrías. Entonces, si mi paciente tenía una esfera de más 1,50, ahora va a tener una esfera de más 1,75. Entonces, le vamos a preguntar de nuevo si ve las rayas horizontales o las rayas verticales, o lo ve igual. Lo veo igual. Lo ve igual. Entonces, ya cuando el paciente me dice que lo ve igual, esto quiere decir que ya su esfera quedaría en 1,75.